faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Miss Shadowbot, 4 Hola, ¿no es usted Yurei Daiki Dono? Dijo Mei Terumi con voz ronca, casi sensual. ¿Sabes? Cuando Ao me informó de lo joven que eras, me quedé bastante sorprendida. Eres un joven bastante impresionante. Gracias a Dios por Anko, y por Kurenai, supongo. De no ser por el esfuerzo constante, su belleza me habría dejado sin palabras. Por desgracia para ella, el esfuerzo siempre daba frutos a quienes eran verdaderamente fieles a sus sagradas enseñanzas. Bueno, como le dije a Ao hace un rato, comenzó Daiki encogiéndose de hombros mientras se acercaba a ella, con la sonrisa casual y segura de siempre en su rostro. En la aldea de la hoja somos bastante conocidos por nuestros jóvenes, guapos e increíblemente talentosos prodigios. Oh, ¿qué seguridad tienes? Rió Mei levemente, su único ojo verde visible recorriéndolo distraídamente, deteniéndose en sus brazos y clavícula por una fracción de segundo antes de volver a encontrarse con su mirada. Bueno, supongo que no te equivocas en absoluto, eres un joven muy apuesto, muy guapo. Tengo curiosidad por saber cómo serás dentro de unos años. Más alto, con músculos aún más grandes y sin duda aún más guapo. La sonrisa de Daiki se amplió mientras doblaba el brazo y flexionaba el bíceps. Me gustaría saber si lo mismo sería cierto para ti, pero tal vez sea imposible que una mujer como tú se vuelva aún más hermosa. Su único ojo verde visible parpadeó lentamente, antes de que sus labios rosados se curvaran en una amplia sonrisa. Vaya, sí que eres un joven encantador, comentó, y peligroso también. Su mirada se dirigió rápidamente a su bíceps y volvió a sus ojos, tan rápido que él ni siquiera lo habría notado sin su Shinkugan. Bueno, soy un shinobi, dijo Daiki encogiéndose de hombros, antes de fingir que miraba a su alrededor, aunque probablemente debería tener cuidado de no pisarle los callos a nadie de esa manera. Es hora de que empiece el juego. ¿De qué manera? Me temo que no lo entiendo, dijo el Mizukage arqueando una ceja. Tal como lo dije, se encogió de hombros, una mujer tan hermosa, fuerte y exitosa como tú. Si estuvieras soltera, la gente estaría llamando a tu puerta para invitarte a salir. Yo sería el primero en la fila. Pero estoy aquí para negociar, así que no quiero molestar a tu novio, esposo o pareja, ni enfadarlos ni estropear las cosas. Más allá de cualquier debilidad física, la principal debilidad de Mei Terumi era su complejo por su edad y su soltería. Para algunos, esto podría parecer absurdo para alguien tan increíblemente poderosa como ella. Era la Mizukage. Los Kage eran considerados la cúspide de la humanidad, los 3 más fuertes, los 3 más rápidos, los 3 más poderosos sin excepción, y esa reputación se había forjado durante el tiempo que existieron las aldeas ocultas. Se creía que un Kage era invencible, imparable, titanes insuperables. Figuras casi divinas para las masas comunes. Y si bien físicamente se podría comparar con eso, al menos, mentalmente incluso los Kage seguían siendo humanos. Mei Terumi seguía siendo una mujer, con todos los instintos y deseos que ello conlleva. Y, para ser sincera, su juventud y sus mejores años como mujer los pasó luchando contra el régimen de Yagura, quien la controlaba mentalmente. Tenía 29 años, a punto de cumplir 30, y a pesar de su increíble belleza, nunca había tenido un amante digno de mención. Un auténtico pastel navideño en carne y hueso, abandonado a su suerte en la estantería. Mei se estremeció. Apenas se notaba, y quedaba oculto a tales velocidades que Daikiri, sinceramente, la mayoría no lo habrían notado normalmente. Pero el Shinkugan mejoró su visión analítica y su destreza mental al límite, permitiéndole percibir los cambios más mínimos en el lenguaje corporal, y el chakra ni siquiera un Kage podía ocultarle su lenguaje corporal. Bueno, por suerte para ti, no tienes que preocuparte por eso, no tengo pareja. Los labios de Mei se curvaron en una expresión ligeramente agria, pero solo por un instante, antes de ser reemplazada por una sonrisa agradable, así que no tienes nada de qué preocuparte. Así que no tienes que preocuparte por halagarme de esa manera. Espera, ¿qué? Daiki fingió sorpresa, levantando las cejas, abriendo mucho los ojos y dejando caer la boca, antes de reírse y negar con la cabeza. No, no puede ser, dijo, restándole importancia a sus palabras como si estuviera bromeando. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. No, me temo que no, dijo, pero ahora parecía muy complácida. Por supuesto, esto no cambiaría en absoluto el rumbo que tomarían las negociaciones, pero él no pretendía cambiar eso.
buscaba la opción de que ella desarrollara el más mínimo afecto por él. Por ejemplo, no querían que muriera al extraerle un bijú. Y hacían que otras opciones ofrecidas parecieran mucho más tentadoras que esa posibilidad. No es que se le ocurriera pensar en eso, pero facilitaría orientarla hacia otras ofertas. ¿Qué demonios les pasa a los tipos de este pueblo? Daiki se llevó la mano a la frente, aunque esto definitivamente no era una actuación, estaba siendo sincero, ¿por qué no están haciendo fila para ponerte un anillo en el dedo y vestirte de novia? Sinceramente, le encantaría verla con uno. Un vestidito blanco de encaje, con escote pronunciado, liguero y todo. Una leve risa escapó de su garganta. Eres un joven realmente encantador, ¿verdad? Mei rió entre dientes. Personalmente, no sabría decirte, yo también me lo he estado preguntando. Sí, no lo entiendo, Daiki se encogió de hombros, antes de esbozar una enorme sonrisa. En ese caso, es mi día de suerte. El que lo encuentra se lo queda, el que pierde llora. ¿Qué tal si posponemos esta negociación por ahora y salimos a una cita? ¿Ah? Mei lo miró con genuina sorpresa, así sin más. Quiero decir, ¿te has mirado en un espejo últimamente? Daiki se encogió de hombros, claro que sí. Levantó el puño en el aire, antes de señalarla con el dedo. ¿Crees que pasaría de largo ante un diamante reluciente que acabo de encontrar? ¿O que, me detendría a observarlo por alguna razón? Resopló. No, por supuesto que me lo voy a quedar. Es prácticamente lo mismo. Ara, de verdad que eres muy elocuente, ¿no? Mei se levantó de donde estaba apoyada en el escritorio e invadió casualmente su espacio personal, deslizando un dedo por su mejilla con mucha delicadeza. ¿Son todos los jóvenes de la hoja como tú? Se preguntó. No, es que soy diferente, presumió Daiki con orgullo. ¿Qué te parece una cita? ¿Tal vez en la playa? Seguro que tienes unas cuantas muy guapas aquí en Mist y me encantaría verte en bikini. Bueno, esta es sin duda una novedad para mí, Daiki Dono, admitió Mei, aunque debo reconocer que, si tuviera la oportunidad, aceptaría sin dudarlo. No puedo decir que haya tenido la oportunidad de tener una cita en la playa. Llámame Daiki, Mizukage-sama, no tienes que ser tan formal conmigo, prefiero un trato informal, le sonrió, y decidió ser un poco atrevido ya que ella estaba invadiendo su espacio personal y, con audacia, le puso la mano en la cadera. Sintió que ella se tensaba ligeramente. Después de la playa, podríamos ir al cine, cenar, pasar todo el día juntos. Quizás pueda darte un masaje si te apetece. Tengo entendido que a las mujeres les encanta que les toque. Oh bueno, al menos Kurenai no se cansaba de ello cuando él lo probaba usando su afinidad con el rayo para estimular sus nervios mientras usaba su jutsu de palma mítico para ejercitar sus músculos. Si algo tenía Kurenai, era que era un excelente conejillo de indias. Oh, Dios mío, Mei pareció un poco abrumada por su oferta, antes de negar con la cabeza, es lamentable que estas negociaciones sean tan importantes, de lo contrario, sin duda aceptaría tu oferta. Hizo un puchero, casi decepcionada, antes de alejarse de su espacio personal y quitar la mano de su mejilla. Decepcionante, pero esperado. Incluso anticipado. Personalmente, creo que sería mucho mejor mencionarlos en conversaciones íntimas. Mizukage-sama, rió Mei y soltó una risita. ¿Eres tan atrevido, Daiki-kun?, dijo, acariciándose la mejilla. Por favor, ya que me permitiste llamarte por tu nombre, llámame Mei. Entonces lo haré, Mei. Su sonrisa no se desvaneció ni un instante mientras se encogía de hombros, así que terminemos con estas negociaciones rápidamente para que podamos hablar de algo mucho más interesante, como qué tipo de bikini te quedaría mejor. Basta ya, dijo riendo levemente de nuevo, antes de suspirar, con una expresión seria en el rostro mientras rodeaba su escritorio para sentarse en su silla. Bueno, vayamos al grano. Sarutobi Dono mencionó la posibilidad de una alianza entre la aldea de la niebla y la aldea de la hoja, dijo, mientras le indicaba una de las sillas frente a su escritorio para que se sentara. Bueno, entonces, es hora de ponerse serios. Así es, asintió Daiki, tomando asiento. Se recostó y levantó una pierna, apoyando el pie sobre la rodilla. Voy a ser directo, si no te importa. No me gusta andarme con rodeos, como sin duda te habrás dado cuenta. Sí, me di cuenta, asintió, y una leve sonrisa apareció en su rostro antes de desvanecerse de nuevo tras su seria fachada. Siéntete libre, admito que ese tipo de cosas me resultan refrescantes. Él asintió una vez. La niebla está más débil que nunca, dijo Daiki sin rodeos. Tú eres poderoso, pero más allá de ti, la niebla está en apuros. Solo tienes una de las 7 espadas y un único portador.
Antes eras conocido por ser la aldea con más límites de linaje, pero ahora apenas tienes alguno. La cantidad de ninjas listos para la batalla bajo tu mando está en su punto más bajo y, para colmo, has perdido tanto al Zambi como al Rokubi. Todo esto es cierto, sí. Aunque debo admitir que me dolió oírlo en voz alta, Mei juntó los dedos sobre su escritorio, frunciendo el ceño en sus bonitos labios rosados y brillantes. Estamos muy debilitados y aún en proceso de recuperar nuestras fuerzas, aunque debo aclarar que estar debilitados no significa ser débiles. La última parte la dijo con bastante firmeza y él sintió como su chakra se disparaba, haciendo que el aire de la habitación le oprimiera con fuerza. Sin embargo, ella no tenía nada que hacer contra el viejo Sarutobi. Ese era un truco que él había mostrado bastante, un subconjunto de la intención asesina, al parecer, así se llamaba. En realidad no tenía un nombre específico, según el viejo, solo que era algo que todos los gajes solían usar por diversas razones. Una de las principales era la simple afirmación de, soy fuerte. Un recordatorio, más que nada, de qué clase de bestia era realmente un kage. Al hacer esto, Tobirama generó tal fuerza que Orochimaru, Sasuke, Jugo y Suigetsu casi fueron aplastados en el acto. Nunca dije que fueras hermosa. Daiki le sonrió, sin inmutarse en absoluto. Ella interrumpió la presión y apartó la mirada, ocultando ligeramente su rostro con su cabello ondulado que lo enmarcaba. Un suspiro escapó de sus labios. Veo que no derrotaste a Raiga en vano, reflexionó, antes de volverse hacia él. Bien, Daiki-kun, ya que has enumerado nuestros defectos, entonces debo preguntarte, ¿por qué la aldea de la hoja busca una alianza con la aldea de la niebla? ¿Qué esperas obtener de ello? Si bien tú mismo has sufrido pérdidas sustanciales, solo un necio no se daría cuenta de que la aldea de la hoja sigue siendo la más fuerte de las 5 grandes aldeas, y está aliada con la aldea de la arena. Incluso si la aldea de la nube y la aldea de la piedra formarán una alianza, lo cual es muy improbable, aún así ganarías. Lo haríamos, asintió Daiki sin la menor duda ni rastro de vergüenza. Aunque te equivocas en un punto. Nuestra alianza con la arena está al borde de la muerte. Después de todo, ese payaso al que llaman Kazekage nos tiene manía. Los celos y la incompetencia suelen provocar eso. ¿De verdad? Tarareó Mei, había oído que las tensiones habían sido bastante altas debido al daimyo del viento, pero no pensé que vuestra alianza estuviera tan deteriorada. Rasa es un imbécil incompetente, ¿qué más se puede decir? Daiki se encogió de hombros, sin remordimiento alguno por haber insultado al hombre. Mató a su propia esposa en su intento de convertir a su hijo menor en Jinchuriki. Luego, lo aisló de todos, dejando a su tío como tutor, y obligó al niño a depender de él y amarlo con todo su corazón. Después, le ordenó al tío que intentara asesinarlo, que se rebelara y, básicamente, le dijera al niño que lo había odiado desde siempre. Seguro que has oído la historia de Gaara de la arena. Mei hizo una mueca de dolor, había oído que el chico era un monstruo brutal y demente, nada de eso, admitió, cada aldea tiene su manera de criar a los Jinchuriki, pero no puedo ni empezar a comprender qué lo llevó a ese tipo de comportamiento. Por lo que he oído, quería convertir a su hijo en una máquina de matar leal solo a la aldea, reveló Daiki. Supongo que logró una parte de eso, pero ser una máquina de matar no significa mucho cuando es débil. Pero claro, estamos hablando de ese payaso de Rasa. Envió a la segunda persona más fuerte de su aldea, Pakura del estilo Quemadura, aquí para que ustedes lo emboscaran y lo mataran por alguna razón, resopló. Dios, él odiaba a Rasa. Espera, Rasa, ¿no estaba muerto ahora mismo? Orochimaru debería haberlo matado hace poco. Y, de hecho, Daiki sabía aproximadamente dónde estaba su cadáver. Algo en lo que pensar cuando termine aquí. Daiki apartó ese pensamiento por el momento. Ya veo, tienes una opinión muy marcada sobre el Kazekage, comentó Mei. Aún así, la arena no aportó mucho a tu poderío militar en la alianza. Rasa era conocida por casi nunca abandonar la arena, lo cual no explica por qué querrías una alianza con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra distancia es mayor que la de Suna y, por supuesto, los obstáculos geográficos. Para ser honesto, es idea del viejo, admitió Daiki, es decir, estoy bastante contento de aliarme con ustedes aunque solo sea porque significa que puedo verlos, pero en general quiere invitarlos a una alianza para compensar el hecho de que tenemos algunas cosas suyas, o al menos así lo ve el mundo, y seré franco, no las vamos a devolver. ¿Ya estamos hablando de eso? Tarareó Mei. Entonces no hay manera de que tu aldea se desprenda de las espadas Kiba y nos las devuelva. Más concretamente, no lo haré, Daiki sonrió con sorna.
Técnicamente, nunca fueron realmente tuyos. Pertenecían a los Uzumaki, y como la aldea de la hoja es el único aliado superviviente de los Uzumaki, nos pertenecen por derecho. Sin mencionar que, de hecho, tenemos Uzumaki supervivientes en nuestra aldea. Bueno, solo uno, pero aún así. Ah, así que te las quedaste después de derrotar a Raiga. Su única ceja visible se alzó sorprendida ante su confesión. Qué atrevido de tu parte admitirlo directamente ante mí, la Mizukage, y negarte a devolver las espadas con semejante excusa. Ambos sabemos que no es cierto. Fueron reclamadas a enemigos derrotados. Exacto, señaló Daiki, yo hice lo mismo que ustedes, así que no tienen de qué quejarse. Mei resopló. Es cierto, lo admito, asintió, es extraño, sin embargo, que la aldea de la hoja proponga una alianza y luego saque a relucir este tipo de cosas. Por muy encantador que me hayas encontrado hasta ahora, Daiki-kun, esto ha sido bastante insultante para nosotros, los de la niebla. La alianza es más que nada para evitar que armen un escándalo y nos compliquen las cosas, le dijo Daiki sin rodeos, y no se trata solo de las espadas. Déjame preguntarte, ¿sabes qué estaba haciendo Raiga cuando me lo encontré? Me temo que no lo sé, no teníamos ni idea de dónde estaba, respondió Mei, mirándolo con curiosidad. Si lo hubiéramos sabido, habríamos enviado hace tiempo a ninjas cazadores tras él para eliminarlo y recuperar las espadas Kiba. ¿Qué tiene que ver eso con esta situación? Me preguntó. Bueno, antes de eso, Daiki se encogió de hombros, déjenme decirles esto. No es que ustedes no tengan algo nuestro. ¿Qué les parece esto? Les devolveré las espadas Kiba, pero a cambio le arrancaré el Byakugan de la cabeza a Ao y me lo llevaré conmigo. Mei, con su único ojo, se abrió de par en par. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Ao usa sellos que bloquean específicamente la visión del Byakugan. Sí, se había dado cuenta. Esos extraños papeles que llevaba colgados de las orejas a modo de pendientes eran, en realidad, sellos. Sellos que se parecían mucho a los de la montaña Okage, aunque de mucha menor calidad. ¿Eso es un secreto, guiñó Daiki? Entonces, ¿quieres intercambiar? Dios, ojalá que no. Aunque sabía cómo hacer más, le llevaría muchísimo tiempo. Tiempo que no quería perder ahora mismo. Tiempo que, en realidad, se prestaba mejor para otras cosas. Aunque supuso que añadir un Byakugan no estaría nada mal junto al Sharingan de Shisui. Pero podía obtener un Byakugan de cualquier cadáver Iga siempre que tuviera suficiente chakra almacenado. Mei suspiró, está bien, entendido, asintió a regañadientes, dejando eso de lado, ¿por qué sentiste la necesidad de mencionar lo que Raiga estaba haciendo cuando te lo encontraste? En respuesta, Daiki tocó con la mano la hombrera con forma de tortuga que llevaba en el hombro. Tiene que ver con esta cosita de aquí. Es una hombrera especial hecha por la aldea de los artesanos, dijo. Es una pieza de armadura muy especial. En concreto, fue hecha con la capacidad de absorber una cantidad absurda de chakra. Puede drenar una cantidad enorme rápidamente, incluso la de un Biju. Lo examinó por un momento antes de mirarlo a los ojos. Impresionante, pero ¿qué tiene eso que ver con Raiga? Preguntó. Para esta reunión, le había cambiado un poco el aspecto, así que, sinceramente, parecía la cabeza de una tortuga rugiente normal. Se había aliado con los nobles de la aldea de los artesanos, que guardaban rencor contra la aldea de la hoja, reveló Daiki con su mentira más absurda, la que en realidad lo había llevado a la posición en la que se encontraba ahora, necesitaba su ayuda porque había encontrado a los Zambi. Los ojos de Mei se abrieron de par en par, ¿el Zambi ya se ha deformado? ¿Y tan lejos? Dijo poniéndose de pie de un salto. Si reveló Daiki sin rodeos, verás, tenían un gran plan en común. Iban a someter a los Zambi con la fuerza de Raiga y las herramientas fabricadas por los nobles de la aldea de artesanos. Planeaban someter a los Zambi para que obedecieran sus órdenes y usar su chakra para resucitar de alguna manera a su antiguo líder, Seimei, quien fue asesinado décadas atrás por el segundo Hokage. ¿Perdón? Mei puso cara de desconcierto, ¿cómo podrían hacer algo así? ¿Cómo lo permitiría el chakra de los Zambi? No, ya tenían una forma de hacerlo ellos mismos. Lo que les faltaba era el chakra necesario. Daiki se encogió de hombros. De todas formas, eso no importa. Lo importante es que ellos y Raiga, después de resucitar a ese tipo, planeaban liberar al Zambi en la aldea de la hoja. Y yo, casualmente, me los encontré justo cuando estaban en pleno proceso de hacerlo, durante una misión en la aldea de los artesanos. Ese tonto, Mei suspiró frotándose la sien, supongo entonces, Daiki-kun, que pusiste fin a todo esto, ¿no? Refugio en la audacia, nena.
Sí, pero probablemente no de la forma en que lo estás pensando, respondió Daiki. Mira a los tipos con los que Raiga se alió. Eran 4, y cada uno era tan fuerte como él. Ahora me gusto mucho y soy increíblemente fuerte, pero en aquel entonces no era lo suficientemente fuerte como para vencer a 5 shinobi de ese nivel yo solo. Sin duda, no eran tan fuertes como Raiga. Pero ella no necesitaba saberlo. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta. ¿Cómo lograste matar a Raiga y apoderarte de las espadas Kiba? Se preguntó Mei. Bueno, la verdad es que tengo bastante talento con los sellos. El viejo dice que incluso podría tener más talento que el cuarto Hokage. La sonrisa burlona volvió al rostro de Daiki, cuando estaban sometiendo al Zambi y se estaban agotando en el proceso, intervine, sellé al Zambi dentro de mí y luego usé su poder para matarlos a todos. ¿Perdón? Preguntó Mei, sin decir palabra, mirándolo fijamente por un instante. Eso, no tiene sentido. Si bien no puedo explicar tu habilidad con las artes de sellado, y no las cuestionaré en absoluto, si el tercer Hokage afirma que es así, simplemente no es posible. Se necesita tiempo para poder usar el poder de un Biju. La única forma de que eso fuera posible sería someterlo por completo. O el Biju cooperó conmigo voluntariamente, señaló Daiki con alegría. Muy improbable, Mei negó con la cabeza. ¿Por qué los Biju cooperarían con la persona que acaba de sellarlos? Ya volveremos a eso, porque tiene mucho que ver con tu antiguo Mizukage antes de que muriera. Daiki se encogió de hombros y se puso de pie. Si quieres, te mostraré pruebas. Muy bien, admito que has despertado mi curiosidad de muchas maneras. Mei asintió, indicándole que continuara. Está bien, entonces intenta no enamorarte de mí, le guiñó un ojo, o hazlo, con mucho gusto saldré contigo si lo haces. Ella le dirigió una mirada llena de alegría mientras él concentraba chakra en sus ojos. Un familiar polvo rojo apareció fugazmente antes de penetrar en su cuerpo. Increíble, no puedo sentir tu chakra ahora mismo, incluso estando yo justo delante de ti, comentó Mei, un dojutsu. Sí, asintió Daiki, es un pequeño truco especial que me permite ocultar mi chakra. Los sensores no pueden sentir mi chakra en absoluto, e incluso el Byakugan no puede verlo. Nunca había oído hablar de semejante dojutsu o habilidad, dijo Mei, llevándose la mano a la barbilla. La verdad es que da bastante miedo. Aún no has visto nada. Daiki rió y luego hizo la gran revelación. Abrió los brazos de par en par y buscó en lo más profundo de su ser el chakra de Isobu y lo invocó. En cuestión de segundos, surgió de la nada. A diferencia de Naruto, que tardó en formarse como un Jinchuriki nuevo e inexperto, él era todo lo contrario. En un abrir y cerrar de ojos, una capa de chakra de color rojo carmesí se formó a su alrededor, mientras 3 enormes colas de chakra, parecidas a camarones, ondeaban tras él. Los ojos de Mei se abrieron de par en par, sorprendida. Las 3 colas, y con tanta facilidad. Exclamó boquiabierta. Decías la verdad. Pero a esa velocidad, ni siquiera Yagura podría invocar las 3 colas del manto de chakra con tanta rapidez. Él no dijo nada, simplemente siguió sonriéndole y la dejó sacar sus propias conclusiones. Un Jinchuriki verdaderamente perfecto, se dio cuenta, y entonces algo más apareció en sus ojos y algo parecido a una mezcla entre asombro y horror brilló en su mirada verde esmeralda, y todavía no puedo sentir tu chakra ni siquiera así, suponiendo que realmente seas un Jinchuriki perfecto entonces, dejó la frase inconclusa. Sí, no se me puede detectar ni siquiera en nuestro modo Biju completo, confirmó Daiki por ella, ni siquiera mi jutsu se puede detectar, podría lanzar un Bijudama y ni una sola persona sería capaz de sentirlo, eso es casi demasiado absurdo para creerlo, si no lo viera ahora mismo, no lo creería. Mei negó con la cabeza y se dejó caer en la silla, dejando escapar un largo suspiro de frustración y consternación. ¿Te das cuenta de que esto va a causar un gran revuelo en mi pueblo? Con un gesto de la mano, Daiki disipó la capa de chakra y esta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. ¿Ya te has rendido en tu intento de que te devuelvan a Zambi? La provocó. ¿Quién aceptaría hacer algo así? Resopló Mei. La capacidad de pasar completamente desapercibido, incluso usando todo el poder de un Biju. Eso es lo que nos provoca pesadillas a los Kage como yo. Podrías entrar en otras aldeas y destruirlas antes de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Sí, soy así de genial. Daiki infló el pecho y se apoyó en su escritorio. En fin, ahora ya sabes básicamente por qué queremos esta alianza. ¿Estás lista para escuchar por qué querrás aliarte con nosotros?
Para ser sincera, a estas alturas simplemente asumí que el argumento subyacente de que lanzarías una bomba bestia con cola contra mi aldea sin que yo pudiera hacer absolutamente nada al respecto sería el incentivo. Mei resopló. Se rió Daiki, eso es solo para que salgas conmigo y tal vez me dejes elegir el bikini. Mei se pasó una mano por su hermoso y espeso cabello castaño rojizo. Vaya, de verdad eres un chico peligroso, rió a pesar de sí misma. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero incentivo que ofrece la hoja? Mei no estaba segura de qué esperar cuando el renombrado y legendario profesor, el dios de los shinobi, el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, se puso en contacto con ella con la idea de una alianza entre la aldea oculta de la niebla y la aldea oculta de la hoja. Fue algo totalmente inesperado, algo que jamás habría imaginado. Desde la fundación de ambos pueblos, nunca habían sido aliados. Y, para ser sinceros, por mucho que doliera admitirlo, poco podían ofrecerle a los Leafs, especialmente en su estado debilitado. Habían perdido a la gran mayoría de su fuerza más poderosa. Habían perdido a sus dos Biju. Sus tropas estaban en su nivel más bajo. Incluso económicamente, estaban completamente en números rojos. Dicho esto, aunque había sentido la tentación de salvar las apariencias y rechazar la oferta, no permitiría que su orgullo superara los beneficios que la niebla podría obtener de tal alianza, aunque fuera brevemente. Tras aceptar, recibió otro mensaje de la aldea de la hoja, en el que se le informaba de la llegada de un enviado que contaba con el pleno respaldo y la aprobación del Hokage en las negociaciones. Ella no se esperaba para nada a un adolescente. Y definitivamente no se esperaba a uno como Daiki Yurei. El chico, apoyado despreocupadamente en su escritorio, como si no estuviera en un pueblo extranjero, le sonrió con aire juvenil. ¿Un incentivo, eh? Bueno, ¿qué tal si empiezo con un regalo? ¿Un regalo? Murmuró ella, antes de sonreírle el chico. ¿Tal vez bombones caros o joyas? Me han dicho que son un clásico en las citas. ¿Estuvo mal que coqueteara con el joven, un shinobi extranjero? Sin duda. Pero era un muchacho tan guapo, y mira qué brazos. ¡Qué rico! ¿Cómo se sentirían envolviéndola, hundiéndose en su piel? Lamentablemente no estaba seguro de qué tipo de cosas preferías. Daiki negó con la cabeza, sin borrar la sonrisa de su rostro. Deberías decírmelo para la próxima vez. Y ya que estamos, dime tus 3 tallas, las necesitaré si quiero comprarte ropa de regalo, como ese bikini, por ejemplo. Tan descarado y atrevido. Los hombres rara vez le prestaban atención romántica, por razones que simplemente no podía comprender, por mucho que intentara conquistarlos. Así que ninguno le había hablado jamás como lo hacía a aquel chico. Sintió un cosquilleo en el estómago. Y le costó un gran esfuerzo no soltar una risita infantil. Los hombres de Leaf eran realmente de una raza muy diferente a la de aquí, en la mucho más conservadora Mist. Lo tendré en cuenta para cuando terminemos aquí, respondió, y si pestañeó un poquito, bueno, eso era normal, ¿no? Para que lo sepas, ¿qué tipo de bikini prefieres? Daiki se inclinó ligeramente sobre su escritorio, y al hacerlo, su profunda mirada escarlata se posó en su abundante escote y su mirada se volvió casi hambrienta, provocándole un escalofrío, y no hizo ningún intento por ocultar hacia dónde miraba. Personalmente, me encantaría verte con un bonito bikini de tiras, tal vez rosa o blanco. Qué lujuria tan descarada por ella. Como si quisiera lanzarse sobre el escritorio hacia ella, agarrarla y hacer con ella lo que quisiera. Si lo hiciera, ella podría dejarlo. Nunca he usado uno. De hecho, no es algo que se pueda encontrar a la venta en ningún sitio por aquí en la niebla, admitió. Después de todo, durante la década que habían estado inmersos en una guerra civil, la ropa de playa difícilmente iba a ser un éxito de ventas en ese contexto. Supongo que tendré que dejarlo en tus manos, le guiñó un ojo. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro al oír sus palabras, como si no pudiera creer lo que decía. Igual que cuando le contó que estaba soltera. Como si no pudiera creer que los hombres no hicieran fila por ella. Como si no pudiera creer que no hubiera un clamor por verla en bikini. Eso lo hacía aún más atractivo para ella. Sin duda se lo arrebataría a la aldea de la hoja aquí y ahora si no fuera una persona tan increíblemente importante para ellos. Sin duda irían a la guerra por este chico. Cualquiera lo haría. La sorpresa fue reemplazada un momento después por esa sonrisa juvenil de nuevo, así que seré el primero en verte en bikini, ¿eh? Genial, te tomaré la palabra entonces, rió encantado, provocando que ella riera con él. Por ahora, en cuanto a regalos, supongo que tendrás que conformarte con esto. Extendió la mano y de repente el espacio se retorció. Y una enorme espada apareció en su mano.
Sus ojos se abrieron de par en par. Kubikiribocho, exclamó sorprendida. Había oído rumores de que Zabuza Momochi había muerto, pero pensar que era cierto. Y parecía que todo había sido obra de la aldea de la hoja, al igual que con Raiga. ¿Lo habían buscado específicamente para usarlo en las negociaciones de esta alianza? ¿Fue Daiki quien lo hizo? Igual que con Raiga. En cualquier caso, en lo que respecta a los regalos para iniciar las negociaciones, fue un obsequio bastante generoso. Personalmente, ella hubiera preferido el bikini. Si él estaba tan interesado en ella vestida como estaba ahora, imagínese cómo sería con un atuendo tan revelador. Probablemente la inmovilizaría allí mismo y haría con ella lo que quisiera. Aún así, gracias, le agradeció ella como líder de la aldea de la niebla, esto contribuirá en gran medida a restaurar parte de nuestra fuerza perdida. Eso está bien, asintió Daiki, dejando la hoja sobre el escritorio frente a ella. Además, sé dónde están los demás. ¿Eh? Ella parpadeó. ¿Tú, lo haces? Sabían, por supuesto, dónde estaba Sameada, o al menos quién la tenía. Sin embargo, no tenían ni idea de dónde estaba Kisame Oshigaki. Y recuperar la espada de él era una quimera en ese momento. Ni siquiera ella estaba segura de su capacidad para derrotarlo. Con Sameada en la mano, él era un contraataque directo para ella. Más allá de eso, sabían quiénes habían sido las espadas Kiba, junto con Kubikiribocho, al menos hasta ahora. Pero el resto, no tenían ni la más remota idea de dónde estaban. Obviamente, Sameada está en manos de Kisame, y él forma parte de un grupo del que quizás hayas oído hablar. Un grupo de mercenarios llamado Akatsuki, reveló Daiki. Sus ojos se abrieron de par en par. Los Akatsuki. Por supuesto que había oído hablar de ellos. Eran bastante conocidos por vender sus servicios al mejor postor, aunque no tenía ni idea de que Kisame se había unido a ellos. Pero más allá de eso, había algo que guardaba celosamente. Los únicos que lo sabían eran Aoi Chojuro. En su batalla final contra Yagura, descubrieron que, durante la mayor parte de su mandato, había estado bajo un genjutsu de poder descomunal. Y que tenía vínculos con Akatsuki. Ella sospechaba desde hacía tiempo que Akatsuki había estado controlando a Yagura de alguna manera, pero no tenía pruebas. Espera. Algo que Daiki dijo no hace mucho le hizo clic. Había aludido a información que tenía sobre Yagura que había obtenido a través del Sambi. Y ahora mencionaba a Akatsuki. ¿Sabía él la verdad sobre Yagura? Si Sambi realmente trabajaba con Daiki, significaba que también estaría al tanto de todo lo que Yagura sabía. Y de todo lo que Sambi había aprendido sobre su aldea desde que comenzaron a crear Jinchuriki en sus inicios. En cuanto al resto, bueno, Orochimaru los robó en algún momento, continuó Daiki con un suspiro de fastidio. Sinceramente, ese tipo es una de las mayores vergüenzas para la aldea de la hoja. Puede que tarde un poco, pero me encargaré de él en el futuro y los recuperaré para ti. Mei parpadeó, dejando de lado los posibles pensamientos sobre Yagura y Akatsuki. Esa es una afirmación bastante atrevida, señaló. De hecho, el Hokage afirmó que contabas con todo su respaldo y autoridad para estas negociaciones, pero prometer la muerte de Orochimaru, precisamente él, es un poco exagerado, ¿no? La seguridad con la que lo dijo resultó muy atractiva. Pero ella seguía preguntándose, ¿de dónde sacaba tanta confianza para prometer algo así? No es la autoridad del viejo la que reclamo, es la mía, dijo, y Mei parpadeó mientras el adolescente se inclinaba completamente sobre su escritorio para sujetarle la barbilla. Estás hablando con el siguiente en la línea de sucesión para ser Hokage, preciosa. Ya he sido elegido para convertirme en el Godaime Hokage. Oh, oh. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Hokage, a tu edad. No pudo evitar balbucear. Si era cierto, sería el Kage en funciones más joven de las 5 grandes naciones y, además, de los más fuertes y adinerados de todos. Ella, por supuesto, sabía que él era poderoso. El simple hecho de ser un Jinchuriki perfecto ya lo demostraba. Ni siquiera Yagura era un Jinchuriki perfecto. Podía invocar todo el poder del Sambi, pero no cooperaba plenamente con el Biju como Killer Bee lo hacía con el Achibi. Esto significaba que siempre había un choque de voluntades, incluso con el Sambi controlado, lo que mermaba parte del poder total y dejaba a Yagura sin la inmunidad al genjutsu que poseía un Jinchuriki perfecto. Pero ser un Jinchuriki perfecto no bastaba para convertirse en Kage, y mucho menos en el de la aldea oculta de la hoja. Después de todo, Yagura era su igual, si no superior, incluso sin el uso de su Biju. Esto significaba que el mismísimo dios Shinobi consideraba a Daiki lo suficientemente fuerte como para ostentar el puesto de Hokage incluso sin el poder del Sambi.
Y a una edad tan temprana. Es cierto que los Leaf son conocidos por la cantidad absurda de jóvenes prodigios que producen, pero esto va incluso más allá, pensó. Daiki, al parecer, era una persona verdaderamente extraordinaria. Eso es increíble, fue todo lo que pudo decir. Sí, soy genial, rió, soltándole la barbilla y sentándose con las piernas cruzadas sobre su escritorio, mirándola fijamente a los ojos. Después de todo, tendría que serlo para tener una oportunidad con una belleza como tú. Se lamió los labios, y al hacerlo, sus afilados colmillos quedaron al descubierto, dándole un aspecto casi poderoso y salvaje. Oh, Dios mío. Parecía una bestia salvaje que quería devorarla. Y tan modesto también, no pudo evitar bromear. Él solo sonrió, de todos modos. Además de eso, también sé dónde está el Jinchuriki Rokubi. Le soltó otra bomba y sus ojos se abrieron de par en par una vez más, aunque preferiría que dejaran al Rokubi en paz, ya que Sambi y yo somos buenos amigos y él es uno de sus hermanos, tampoco los detendré. Aunque probablemente sea lo mejor para ustedes dejarlo por ahora. ¿Ah, sí? Dijo ella, incitándolo a continuar. Si bien era cierto que someter a un Jinchuriki, incluso a uno sin entrenamiento, podía requerir muchos recursos, y sin su presencia, corrían el riesgo de perder gente durante la batalla. Además, entrenar a un nuevo Jinchuriki llevaría aún más tiempo y recursos, pero, por triste que parezca, el beneficio de la disuasión bélica compensaba con creces esas pérdidas. Necesitaban recuperar al menos uno pronto para ahuyentar a otros pueblos que los consideraban un blanco fácil. Los Akatsuki, dijo Daiki simplemente, ¿sabes qué están tramando? No lo sé, Mei negó con la cabeza. ¿Qué tenían que ver ellos con todo esto? Sé muy poco sobre ellos, aparte de que son un grupo de mercenarios y que la piedra oculta los ha contratado bastante. Malditos chupasangres. Mei se quedó atónita ante el repentino y venenoso tono del chico, que escupió hacia un lado con absoluto asco ante la sola mención de la piedra oculta. Sacudió la cabeza y la miró a los ojos de nuevo. Akatsuki está compuesto por un grupo de 10, ahora 9 ninjas renegados de clase S después de que Orochimaru los traicionara. Su objetivo es la destrucción de las 5 grandes naciones. Su plan para lograrlo son los Biju. Planean matar a todos los Jinchuriki, robar los Biju y, dime, Mei, ¿sabías hasta ahora que los Biju eran hermanos? No, no lo hice. Mei respondió, aunque su mente lo confirmaba. 9 ninjas de clase S desaparecidos. ¿Y querían a los Biju? Si semejante fuerza atacara a la niebla, no podrían resistirse en absoluto. Pero, ¿por qué querían a los Biju? Seguramente no pensaban que podrían convertirlos en sus Jinchuriki y controlarlos a su antojo. Pero, ¿por qué otra razón los querrían específicamente? Probablemente no lo sepan, me enteré por el mismísimo Sambi, y por eso está dispuesto a apoyarme por completo, reveló Daiki, inclinándose hacia adelante y mirándola fijamente a los ojos con absoluta seriedad, perdiendo la actitud desenfadada, segura y coqueta que había mostrado antes. Érase una vez, los Biju eran un solo ser. Ese ser se llamaba Jubi. Un monstruo absolutamente imparable, con todo el poder combinado de todos los Biju y algo más. Solo fue detenido al final por el sabio de los 6 caminos junto con su hermano, igualmente poderoso. El Jubi. El legendario sabio de los 6 caminos. Un hermano del todopoderoso sabio que también era igual de poderoso. Acabo de enterarme de algo increíble y aterrador a la vez, pensó Mei, asombrada. Suponiendo que fuera cierto, por supuesto. En su lecho de muerte, para evitar que la bestia se reformara tras su fallecimiento, el sabio de los 6 caminos dividió el chakra del Jubi en 9 partes diferentes, continuó Daiki, y creó la luna para sellar su cuerpo físico en su interior. ¡Qué cosa tan fantástica! Por supuesto, había oído que el sabio de los 6 caminos había creado la luna. La mayoría de los niños conocían ese cuento de hadas. Eso parece demasiado fantástico para ser verdad, dijo Mei, sacudiendo la cabeza. El sabio era, sin duda, un ser divino. Pero, ¿cómo podría alguien crear la luna? Sin importar su poder. Créeme, es cierto, Daiki se encogió de hombros. La creación de la luna se realizó mediante un jutsu conocido como Chibaku Tensei. Una técnica innata que es natural para aquellos que poseen el Rinnegan. El Rinnegan. El más grande y poderoso, el más legendario de los 3 grandes dojutsu. Los ojos de un dios. ¿Y cómo lo sabes? Le preguntó Mei con seriedad. No quiero llamarte mentiroso, Daiki-kun, pero esta historia es increíblemente fantástica. Supongo que la oíste de los Sambi, ¿verdad? ¿Y si solo te están manipulando?
Nadie en esta época ha visto jamás el Rinnegan, y no tenemos ninguna prueba de que siquiera existiera. Preocupaciones válidas, pero créeme, son reales, se rió entre dientes, sin apartar la mirada de ella. Después de todo, el líder de Akatsuki tiene el Rinnegan. Bueno, ¿acaso eso no lo cambió todo? De repente, muchas cosas empezaron a encajar. Después de todo, siempre le había molestado. ¿Qué clase de persona tenía el poder de controlar a un hombre tan poderoso como Yagura? ¿Qué clase de persona tenía el poder necesario para doblegar por completo a alguien como Yagura, volviéndolo completamente en contra de su naturaleza? Pero si se trataba de alguien con los mismos ojos que el mismísimo sabio de los 6 caminos, entonces, sin duda, era posible. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Se preguntó Mei, completamente conmocionada. Décadas, incluso más, suspiró Daiki, pasándose una mano por su cabello erizado. Han estado en la sombra avivando las llamas de la guerra entre nosotros durante siglos. Quieren mantenernos débiles y enfrentados para cuando estén listos para poner en marcha sus planes. Y por eso atacaron específicamente a la aldea de la niebla y a la aldea de la hoja. Frunció el ceño. Puedo entender, Aleaz, siempre has abogado por la paz entre nosotros, pero ¿por qué nosotros? Llevamos mucho tiempo siendo conocidos como la niebla sangrienta por algo. Por culpa de Yagura, Daiki se encogió de hombros, haciéndola parpadear, aunque personalmente no le tengo mucho aprecio porque obligó a mi amigo a someterse a él. En general era un hombre pacífico, ¿verdad? Y quería impulsar la paz. Si hubiera tenido la oportunidad, probablemente ya estaríamos aliados. Y con nosotros aliados, la arena no se habría atrevido a presionar como lo ha hecho ahora, creando una alianza tripartita entre 3 de las 5 grandes naciones. Eso sometería tanto a la nube como a la piedra, y nuestra alianza habría sido libre de fortalecerse con el tiempo sin interrupciones. Ya veo, Mei se mordió el labio, con la mente acelerada. Pero como querían que fuéramos débiles para sus planes, no podían permitirlo. Así que, en su lugar, atacaron a Yagura, lo sometieron a una especie de genjutsu y lo obligaron a hacer todo lo contrario. Destruir todo lo que había construido. Ahora todo empezaba a tener mucho más sentido. Y eso le produjo un horrible nudo en el estómago. Fue por la misma razón por la que también atacaron la aldea de la hoja y liberaron al Kyuubi, añadió Daiki. Alguien atacó a la anterior Jinchuriki mientras daba a luz, cuando su sello estaba más débil, y liberó al Kyuubi. En el proceso de combatirlos y volver a sellar al Kyuubi, el cuarto Hokage murió y sufrimos muchas pérdidas, no solo en la infraestructura de la aldea, sino también en muchas personas. Ellos estaban detrás del ataque del Kyuubi y la muerte del cuarto Hokage. Si bien no estaba tan sorprendida como lo habría estado debido a las revelaciones anteriores, aún así fue increíblemente impactante enterarse. Minato Namikaze era un genio entre genios. Y poseía un poder monstruoso. Era capaz de matar a 1000 shinobi de Iwa en cuestión de segundos con su legendario jutsu del dios del trueno volador. La gente lo consideraba la reencarnación de Ashirama Senju y creía que, si se le permitía alcanzar su máximo potencial, sería prácticamente imposible que la aldea de la hoja fuera derrotada, incluso si las otras 4 grandes aldeas shinobi se aliaran contra ella. Fue uno de los pocos hombres en la historia de los shinobi en obtener una orden de huir al verlo. Pensar que Akatsuki estuvo detrás de su muerte, así como de la manipulación de Yagura. Demostró lo insidiosos que eran en realidad, hasta dónde llegaba su influencia. Y le planteó otra pregunta. Dijiste que todo esto estaba planeado de antemano para mantenernos débiles en preparación para cuando pusieran en marcha su plan. Mei tragó saliva. ¿Sabes cuándo planean hacerlo? Ya han empezado, respondió Daiki, para su absoluto horror, ya han puesto sus manos sobre el 5 colas, aunque esos estúpidos cabrones no se han dado cuenta, les importa un carajo su Jinchuriki y no se han percatado de que se lo han llevado. Oh, eso no estuvo bien, para nada. Ya veo, así que esta es la razón por la que quieres una alianza, preguntó Mei, mientras cada vez más cosas empezaban a encajar. No solo por el posible apoyo, sino por la simple razón de asegurarte de que no tengas que preocuparte por el resto de nosotros cuando intentes lidiar con ellos. Sí, la verdad, Daiki rió un poco, y la verdad es que resultaba algo reconfortante que siguiera tomándose las cosas con tanta naturalidad. Significaba que tenía algún tipo de plan, quizás varios. Aún así, todavía tenemos tiempo. Aunque ya se están moviendo, no empezarán a atacar con toda su fuerza hasta dentro de 2 años, más o menos, según la información que he conseguido recabar, suponiendo que nadie los asuste y los haga entrar en acción antes. ¿2 años, eh?
Considerando todo, no es mucho tiempo. Mei hizo una mueca, ni siquiera puedes garantizar una fuerza capaz de derrotar a un shinobi de clase S en 10 años sin desplegar una cantidad absurda de fuerzas, y mucho menos 2. Con nuestra actual escasez de personal, no puedo garantizar que nadie más que yo sea capaz de lidiar siquiera con uno de sus rangos, y si tuviera que luchar contra 2, es poco probable que gane. Sobre todo si eran monstruos como Kisame, y teniendo en cuenta que Daiki había mencionado a Orochimaru como un miembro anterior, entonces sin duda cada uno de ellos tenía que ser un monstruo por derecho propio. Y comprendió perfectamente por qué Daiki le había aconsejado que no enviara a su gente tras el Jinchuriki de Rokubi. Si lo traían de vuelta, o incluso solo al Biju, convertirían a la aldea en un blanco fácil. Al no haber ninguno de los Bijulu en la aldea, gran parte de la atención de Akatsuki estaría centrada en otros asuntos. Y definitivamente no podrían hacer frente a un ataque de múltiples shinobi de clase S en su estado actual. Sería el fin de la aldea oculta de la niebla. Está bien, tú solo vales de sobra la alianza, guiñó Daiki. Además, nos conviene ayudarte a recuperar tu fuerza. Y añadiremos 2 shinobi de rangos a nuestras filas en los próximos 2 años, 3 si no contamos ya a Kakashi. Posiblemente 4 si otro resulta ser un éxito. Y al menos un buen número de Jonin de élite si de mí depende. ¿Sin contarte a ti mismo? Respondió Mei, alzando una ceja. Intentaba disimular su sorpresa ante la casualidad de la mención. Dejando a un lado el asunto de ataque Kakashi, aún así serían 2 ninjas de clase S de los que tenía plena confianza, con un posible tercero. Y una confianza multiplicada en ninjas de nivel Jonin élite. No, ya soy de clase S seguro, se rió, pero sí, en cuanto a ese nivel, estamos yo, el viejo Sarutobi, el viejo Danzo, a quien le daré una patada en el trasero si vuelve a demorarse, Jiraiya, Gai, que puede alcanzar ese nivel con las 8 puertas, y también traeré de vuelta a Tsunade. Así que son 5 ninjas de clase S confirmados, 6 una vez que recuperemos a Tsunade. Y suponiendo que todo salga según lo planeado, eso nos dará 10 ninjas de clase S solo en la aldea de la hoja. Y 11 contigo incluido, eso suponiendo que aceptes la alianza. Así que 9 S-Class sin duda alguna en su mente, al menos, del Leaf. Otro posible. Eso, fue una fuerza considerable. Si se le creía, y Mei realmente le creyó al joven, entonces la aldea de la hoja ya había comenzado a recuperarse de la pérdida del cuarto Hokage, e incluso más. Si bien Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo tenían una edad avanzada, ninguno se acercaba a la edad de ese viejo indeciso Onoki, así que no dudaba de que estarían listos para el combate cuando fuera necesario. Desde ese punto de vista, aliarse con la aldea de la hoja era la mejor opción. Refugiarse bajo la protección de un titán hasta recuperar sus fuerzas sería una excelente manera de proteger la aldea. Y, por supuesto, eso sin tener en cuenta que si Akatsuki tenía éxito, serían destruidos de todos modos. Así que lo que más les convenía era aliarse con la aldea de la hoja. Antes de darte mi respuesta, Daiki-kun, ¿hay alguna otra revelación impactante que quieras compartir conmigo? Le sonrió dulcemente. Así que ahora probablemente sería un buen momento para dar una buena estimación aproximada de dónde se encuentran Madara y Ashirama. Y recuerden, las estadísticas no son lineales, así que 200 de fuerza no significa el doble de fuerte que 100 de fuerza, de hecho sería más cercano a 4 o 5 veces más fuerte, si no más nombre. Madara Uchiha, después de la resurrección, sin ojos, cuando luchó contra los Bijulu y Naruto / Sasuke / Gaara, edad. Capacidad de chakra. 50 millones fuerza. 810 resistencia. 825 durabilidad. 830 agilidad. 850 taijutsu. 500 ninjutsu. 500 genjutsu. 465 bukijutsu. 500 control de chakra. 475 nombre. Ashirama Senju, modo sabio, edad. Capacidad de chakras. 100 millones fuerza. 850 resistencia. 865 durabilidad. 850 agilidad. 800 taijutsu. 500 ninjutsu. 500 genjutsu. 375 bukijutsu. 480 control de chakra. 500 así que, sí.
Bueno, además de ayudarlos a recuperarse, ayudarlos si están en problemas y recuperar esas espadas para ustedes, hay una cosa más. Daiki se dio la vuelta y se deslizó fuera de su mesa, caminando casualmente a su alrededor. Sin embargo, esta no es una oferta para la aldea de la niebla, es una oferta para endulzar el trato de mi parte para ustedes. ¿Ah, sí? Murmuró ella con curiosidad, mientras él se colocaba justo detrás de ella. No podía sentir su chakra, pero sus sentidos físicos estaban lo suficientemente agudizados como para percibir sus movimientos a sus espaldas. Él colocó sus manos suavemente sobre sus hombros, antes de deslizarlas por su pecho y juntar sus manos sobre su pecho, y ella se estremeció al sentir los labios del chico rozar la parte posterior de su oreja. ¿Qué te parecería la eterna juventud? Susurró en su oído, como si escondiera un gran secreto que solo ella debía escuchar a pesar de que eran los únicos en la habitación. ¿Qué? Eterna juventud. Parpadeó rápidamente. ¿Esa era la oferta que le estaba haciendo? ¿Tienes el poder de hacer eso? Preguntó Mei con voz baja, casi un susurro, mientras se dejaba llevar por el ritmo del chico. No tengo el poder de otorgar la inmortalidad, pero la eterna juventud está a mi alcance gracias a esos idiotas de la aldea de los artesanos y los Zambi, continuó. Mi dojutsu se llama Shinkugan, y una de sus habilidades es transformar el chakra en fuerza vital pura, la cual puedo usar no solo en mí mismo, sino también en otros. Con la cantidad absurda de chakra que poseo como Jinchuriki, puedo generar una cantidad descomunal de fuerza vital. Ahora mismo, sin concentrarme demasiado, genero pasivamente la fuerza vital equivalente a unos 20 años al mes. Pero puedo hacer mucho más con el tiempo y el incentivo adecuado. Mei tragó saliva pesadamente. Eso sí que era algo. Eso iba mucho más allá de un simple incentivo. ¿Sabía él que ella se había estado preocupando por su edad? ¿Que era un pastel de Navidad completo abandonado en el estante que ningún hombre querría jamás? ¿Condenada a estar sola para siempre y a no encontrar jamás un hombre que la amara? ¿Y me ofreces la eterna juventud si acepto la alianza con la aldea de la hoja? Respondió Mei, sin poder ocultar el temblor en su voz. ¿Emoción? ¿Asombro? ¿Impacto? Ella no podía decirlo. Bueno, sería una pena que tu hermosa apariencia se perdiera con el tiempo. Daiki se rió entre dientes en su oído, y eso la hizo estremecerse. Voy a ser muy directo, Mei, ¿sabes lo primero que pensé cuando entré en esta habitación y te vi apoyada en ese escritorio? No se lamió los labios. Dime. Quería hablarte sobre eso y XXXX hasta dejarte sin aliento. Un jadeo escapó de su garganta ante sus palabras audaces y groseras. Quería hacerte gritar mi nombre hasta que esos preciosos ojos verdes tuyos se te pusieran en blanco. Y todavía quiero hacerlo ahora mismo. Mei sintió como el calor le subía a las mejillas, y aún más abajo, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Jamás había escuchado palabras así dirigidas a ella. Jamás nadie le había hablado así. Jamás un hombre había mostrado tanto interés en ella. Jamás un hombre la había hecho sentir así. Jamás un hombre había expresado su deseo hacia ella con tanta audacia. Jamás un hombre la había deseado tan abiertamente, y la había querido de la manera en que ella tanto lo había deseado. Daiki soltó sus manos y la agarró del brazo, levantándola y haciéndola girar. Ella podría haberlo detenido fácilmente, pero no lo hizo y permitió que el joven y apuesto chico de la aldea de la hoja la acorralara contra su escritorio. Él la miró, con los ojos encendidos de deseo y una sonrisa burlona en los labios, mientras ella lo miraba a él. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Sus labios se entreabrieron. Su corazón latía con fuerza. Su piel hormigueaba de anticipación. El calor en su interior crecía y ardía. El deseo sacudía su cuerpo. Ara, ¿me inclinas sobre mi escritorio, eh? El ronroneo que salió de sus labios fue puro instinto. Levantó las manos y las miró detrás del cuello del chico. Su decisión estaba tomada antes de que surgiera esta oferta, y con ella sobre la mesa, y en esta situación, todo lo que deseaba se le ofrecía. Todo lo que siempre había soñado. No había forma de que pudiera decir que no. Tal vez podamos hablar de algo más que nuestra cita, y entonces sus labios se posaron sobre los de ella, el joven y voraz shinobi de la aldea de la hoja, inmovilizándola contra su escritorio mientras conquistaba sus labios con los suyos. Un sinfín de nuevas sensaciones sacudieron a Mei en los siguientes instantes, mientras su boca era saqueada, su lengua conquistada, derrotada. Sus labios estaban magullados y cedían. Cuando Daiki se apartó un minuto después, Mei sintió que las piernas le temblaban y que la respiración se le agitaba en el pecho. Bueno, eso fue algo.
Mei habló después de un momento, pasando la lengua por sus labios e intentando, sin éxito, reprimir una sonrisa mientras sostenía la mirada del chico que la observaba con una sonrisa desafiante en el rostro. Sus manos, que aún descansaban sobre sus caderas, la apretaron antes de que él entrara en ella y presionara contra su pecho, y ella sintió la clara sensación de algo muy grande y muy duro presionando contra su estómago. ¿Es un kunai lo que llevas en los pantalones o es que estás muy contento de verme? Ronroneó ella, pegándose a él y dejando que sus brazos recorrieran alegremente su cuerpo, apretando sus anchos y robustos hombros y su pecho rígido y poderoso. Más bien un acanabo, guiñó un ojo con picardía, y ella jadeó cuando sus manos se deslizaron desde sus caderas para agarrar su trasero por detrás y apretarle el culo con fuerza. Una risita nerviosa escapó de sus labios. ¿Entonces estás interesada o no? Preguntó. ¿Por inclinarte sobre mi escritorio como una prostituta callejera cualquiera y no como el caje que soy, o por la oferta aún más absurda de la eterna juventud? Deslizó sus propias manos hacia abajo para devolverle el favor y le agarró el trasero. ¡Ay, qué firme! Como el mármol. Un sonido de aprecio escapó de sus labios. Sí. La sonrisa de Daiki se amplió. ¡Qué descarado! Mei le apretó el trasero y chasqueó la lengua, antes de dejarse llevar por sus pensamientos intrusivos y acercarse para darle un beso torpe en la mandíbula. Quería lamer cada centímetro de aquel joven, fuerte, guapo y lujurioso muchacho, pero tendría que conformarse con esto por ahora. Parece demasiado bueno para ser verdad. Por encima de todo lo que he aprendido de ti, sobre Akatsuki y la fuerza de tu aldea y, por supuesto, sobre ti mismo, sería una tonta si no aceptara la oferta de una alianza, admitió. Recorrió con la lengua la suave longitud de su mandíbula, hasta llegar a su oreja, e hizo algo que siempre había soñado con hacer con un joven y apuesto amante al que pudiera llamar suyo. Ella tomó el lóbulo de su oreja entre sus dientes y lo mordisqueó suavemente. La verdadera pregunta es ¿por qué quieres endulzar el trato conmigo personalmente? Susurró con pasión en su oído, un ligero susurro acariciador que había practicado incontables veces para esta situación. ¿Qué es lo que yo sola puedo tener que tú deseas, para que me ofrezcas algo así? Porque, suponiendo que lo que decía fuera cierto, y honestamente ella no tenía motivos para dudar de sus afirmaciones en ese momento, ya que él estaba dispuesto a demostrarlo aquí y ahora, entonces lo que ofrecía era algo completamente fuera de este mundo. Algo por lo que muchos estarían dispuestos a ir a la guerra y sacrificar millones sin pestañear, cegados por la codicia. Lo único que puedes darme, Daiki apartó la mirada de sus labios para mirarla fijamente a los ojos, eres tú misma. Francamente, tú sola vales mucho más que la aldea de la niebla en su conjunto. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír sus palabras. Maldita sea, qué labia. ¿O es que simplemente era tan patéticamente débil ante un cumplido como ese? Sinceramente, no le importaba. ¿Ah, sí? Mei arqueó una ceja y se felicitó mentalmente por no haber tartamudeado. Y no solo en mi cama, rió antes de encogerse de hombros, también quiero tu experiencia y tu fuerza a mi lado. Planeo vivir muchos años, como sin duda puedes deducir por la oferta que te hice. Tenerte a mi lado significa que no solo tendré a la que quizás sea la mujer más hermosa del mundo a mi lado, sino también a una contendiente al título de la más fuerte que me respaldará y garantizará nuestra victoria. Le dio un beso rápido en la nariz y puso los ojos en blanco. Por supuesto que una alianza entre nuestras aldeas contribuirá a la prosperidad de ambas, y eso es bueno, señaló. Pero te confieso un secreto. Soy ambicioso y quiero lo mejor que este mundo tiene para ofrecer. Poder, dinero, entretenimiento, y, por supuesto, mujeres. Los Akatsuki y todo lo demás, al final, son solo obstáculos en el camino, y una vez que nos hayamos deshecho de ellos, tendremos todo el tiempo del mundo para disfrutar. Lo haremos. No solo él, nosotros, en plural. Lo que significa que ella también. Suponiendo que ella estuviera de acuerdo, por supuesto se me ocurrió una idea. ¿Eso es una propuesta de matrimonio? Exclamó Mei antes de poder contenerse. Soy un poco joven para casarme, rió Daiki. Pero si es lo que hace falta, no me negaré si aceptas. Su mano se movió desde su trasero y recorrió su muslo hasta subir por debajo del dobladillo de su traje de batalla, haciéndola jadear. Ya te dije que todos los chicos a tu alrededor son unos idiotas por no intentar ponerte un bonito vestido de novia blanco de encaje. Con mucho gusto te pondré uno antes de arrancártelo. ¡Ay, Dios mío! De verdad que hablaba en serio, ¿verdad? Su corazón dio un vuelco y sintió que se le ruborizaban las mejillas. Dios, cómo deseaba arrancarle la ropa de ese cuerpo tan musculoso y montarlo a lo bestia ahora mismo.
Entonces, la futura Hokage la miró fijamente a los ojos. ¿Qué te parece si tú y yo formamos una pequeña alianza secreta entre nosotros dos por ahora? Hay muchas ventajas en estar bajo mi mando. Creí que me querías encima del escritorio, replicó Mei, sin mostrar la menor vergüenza por la forma en que sus muslos se presionaban entre sí. Pero también veo claramente las ventajas de estar debajo de ti. Sin duda pasarás mucho tiempo debajo de mí, eso seguro, dijo el chico casi riendo a carcajadas. Si no fuera porque Anko y tu gente están afuera esperándonos y sospecharían si tardamos demasiado, te tomaría aquí ahora, gruñó, levantando la mano y pasándosela por el pelo casi posesivamente. Ella quería que él la agarrara por eso y la arrastrara para hacer con ella lo que quisiera. Por desgracia, su deber como Hokage era lo primero en ese momento. Aunque sus palabras la tentaban a abandonar sus obligaciones y huir con él, sentía un profundo cariño por su pueblo. Está bien, Daiki-kun, cedió Mei con un suspiro. Dejando de lado la alianza entre nuestras aldeas, también acepto esta pequeña alianza secreta entre nosotros. Sin embargo, tendrás que informarme con detalle qué es lo que quieres. Él la miró extrañado, pero sí lo hice, señaló, a ti. Quiero que seas una de mis mujeres y me ayudes a lidiar con Akatsuki cuando llegue el momento, eso es todo. Ella misma parpadeó. Oh. Estaba siendo muy literal con todo lo que decía, su corazón latía con fuerza ante la oportunidad. ¿Era esta, por fin, su época de popularidad? ¿Cuáles eran esas temibles palabras que infundían miedo incluso en los 7 espadachines de la niebla? ¿Era esta la verdadera primavera de su juventud? Ara, una risita escapó de sus labios y Mei le sonrió radiante al chico. Oh Daiki-kun, ojalá estuviéramos solos ahora mismo. No tienes idea de lo feliz que me hace lo que acabas de decir. De verdad te dejaría que me doblaras sobre este escritorio y hicieras conmigo lo que quisieras, pero en realidad no. Él le puso un dedo en los labios y la hizo callar. Sí, no hay ninguna posibilidad de que podamos follar ahora mismo, asintió Daiki, antes de que sus manos volvieran a encontrar sus caderas y ella se viera levantada y su trasero depositado sobre su escritorio. Sin duda puedo darte un buen adelanto. Sintió cómo emanaba chakra de la palma de su mano. Y entonces una brisa ondulante recorrió su cuerpo y ella bajó la mirada, estupefacta. Su cuerpo completamente desnudo, más allá de sus botas y la malla que cubría sus piernas, la miraba fijamente mientras Daiki se inclinaba, cerniéndose sobre ella. Una mirada primitiva de hambre pura se dirigió a su cuerpo desnudo, y por primera vez en su vida. Mei se sentía como una presa ante un depredador.